Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de factorización y binomio de Newton. ¿Ya? En la factorización nosotros vamos a repasar algunas preguntas que son un poco comunes o un poco necesarias de aprender dentro de todo el grupo de preguntas posibles para factorizar un polinomio de una o más variables. Por ejemplo, acá tenemos a este polinomio que es de dos variables, lo vamos a escribir a un costado. (8x al cuadrado) más 10xy más 3y cuadrado. Acá falta el factor x, entonces lo agregamos 0x. Luego sigue y menos 2, ¿no? A ver, lo que pasa es que tradicionalmente la forma cuadrática debe ser de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es una forma cuadrática que involucra un XY, el método a trabajar es el aspa doble. ¿De acuerdo? El aspa doble. Entonces, aquí apuntamos, lo que se va a utilizar es aspa doble. ¿Ya? Para los que no tienen conocimiento, se tiene que elaborar dos aspas aquí. La primera tiene que funcionar más o menos ahí. Tiene que darnos el resultado del centro. Luego dos aspas más acá para que nos dé el Y. Y en teoría, la última aspa, que es en cruz de extremos, tiene que coincidir con este factor. ¿De acuerdo? En ese sentido funciona el aspa. Se ve engorroso al de verlo así, pero vamos a darnos cuenta que es muy fácil. Miren, necesitamos descomponer. Tenemos que conocer primero, antes de descomponer, conocer primero el aspa simple. Si conocemos el aspa simple muy bien, descomponer esto ya no sería un problema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá, 3y y y, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer 10 y queremos aquí descomponer el 8, pues sería 4 y 2, ¿no? 4x, 2x. Entonces, 2x por 3y sería 6xy, 4x por y sería 4xy, 6xy, y 4xy da 10x. O sea, ya cumplimos la primera aspa, ¿no? O sea, si nosotros solamente miráramos por un momento a los tres primeros términos, el aspa ya está completo, ¿no? No le he puesto su signo en los 10, pero se intuye que en ambos debe ser positivo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora con y nos olvidamos por un momento del 0x, ¿ya? Vamos a tapar al 0x ahí y vamos a fijarnos solamente en esta parte y vamos a hacer el aspa, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos 3y y y. Lo que nos quedaría acá es descomponer el 2, podría ser 2 y 1, pero como es negativo aquí, uno de los dos va a ser negativo. Entonces, como me quiere dar 3, y positivo, debe ser acá menos y acá más. Para que hacer el aspa te quede 3y menos 2y, y. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tengo la segunda aspa, lo único que me quedaría es verificar
verificar la última aspa. ¿Cómo lo hacemos la última aspa? Vamos a tapar todo, solamente dejar términos de X, ¿ya? Tapamos todo por acá. Tapamos también por aquí. Solamente dejamos los términos en X. 8x cuadrado, y acá tenemos menos 2x y 0x. Y si hacemos la última aspa, 4 por, ¿no? 4 por 1, 4. Y 2 por menos 2 me da menos 4. Y al sumar me va a dar 0, ¿no? Se está cumpliendo. Entonces, ¿en qué concluimos con eso? Que nuestra factorización final es correcta, ¿ya? De acuerdo. Entonces, ¿cuáles serían los factores aquí? Los factores serían 4x más 3y menos 2. Y el otro factor sería 2x más y más 1. Con lo cual tenemos la clave, ¿no? Para este caso la alternativa correcta sería B. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, cuando yo tengo una expresión cuadrática se le llama a una expresión de esta forma. Si yo tengo una expresión de esta forma, pues aplico el aspa doble. ¿De acuerdo? Se dice aspa doble, en realidad tienen que haber 3 aspas, pero solamente las 2 primeras son las necesarias y la última solamente es verificar. ¿No? En todos los casos, cuando la factorización es correcta, el aspa de esta manera funciona, ¿no? Puede ser el único caso excepcional que de repente acá factorizo de una manera, funciona de esta parte, funciona aquí, y cuando lo hago el aspa no cumple, entonces tengo que cambiar esta factorización, que posiblemente necesite hacerse un ajuste nada más. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. ¿De qué trata la segunda pregunta? Vamos a ver. Ya, borramos acá. Vamos a borrar todo esto. La segunda pregunta trata de usarse la factorización por aspa doble especial. No, acá es aspa doble especial. ¿Ya? El alumno pregunta, ¿cuándo yo sé que debo utilizar el aspa doble especial? Fácil. El aspa doble especial siempre se funciona con las expresiones ax a la cuarta más bx al cubo más cx al cuadrado más dx más c. O si quieres generalizar, x a la n, 2n, 3n y 4n. ¿De acuerdo? De esa forma. Vamos a escribir acá el esquema y vamos a repasar cómo resolver esto. ¿Ya? X a la cuarta. No es lo mismo que el aspa doble, pero tiene una similitud, por eso se le llama aspa doble especial. O sea, sí va a haber doble aspa que hay que trabajar, pero tiene un pequeño ajuste distinto al anterior. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, ¿cómo se empieza? Primero se empieza por los extremos, ¿ya? Empiezo poniendo x cuadrado, x cuadrado. Descomponemos el 12, por ejemplo, digamos 4 y 3, ¿no? Y más, porque como todos los coeficientes son positivos, probablemente. El siguiente paso aquí es multiplicar de esta forma. ¿De acuerdo? No voy a señalar aquí. El alumno que señala aquí se equivoca, lo hace de forma incorrecta, ¿ya? Entonces por acá tendremos 4x cuadrado y acá tendremos 7x cuadrado. El aspa doble especial es un poquito más complicado de llegar a la respuesta. El aspa doble es más rápido. 4x cuadrado, 3x cuadrado,
sumando, ¿no? Son dos términos que sumamos aquí. Sumamos. Nos damos cuenta que tenemos, yo tengo 7x cuadrado, pero para 17 me está faltando, ¿no? A mí me falta, miren, nuevamente yo tengo 7x cuadrado, pero acá debo tener 17x cuadrado, me falta 10x al cuadrado. Este 10x al cuadrado lo vamos a descomponer en dos factores aquí. Puede ser 5 y 2, ¿no? O 10 y 1. Es muy probable que sea 5 y 2. Ahora, ¿dónde ponemos 5 y dónde ponemos 2? Ahí está el otro detalle. Entonces, aquí es donde nos toma tiempo. Si ponemos, por ejemplo, 5 y 2, ¿cumplirá? Si cumple, tenemos la factorización. Si no cumpliera, tenemos que seguir buscando. Por ejemplo, ahí, a ver, 2 y acá 5 y me da 7. Miren. Cumple la primera aspa. También esta factorización de aquí, que en esencia es la que, digámosle así, la que se descompone acá, ¿de acuerdo? Pudo haber sido también 10 y 1, pero no cumplía la primera aspa, entonces no tendría sentido ponerlo. Ahora, respecto a la segunda, acá hacemos 15 y acá hacemos 8, ¿sí? Entonces tenemos 5, miren, 5 por 3 hacemos 15x y 2 por 4 hacemos 8x. Y si sumamos hacemos 23 y no da. Entonces está mal, profe. Lo que pasa es que cuando no da, lo que tenemos que hacer es, ahora a ver, invirtamos el orden. Porque 5 y 2 sí debe ser ya que funciona. A veces, por ejemplo, puede salirte, supongamos que salga acá 36, puede ser 9 y 4, 6 y 6, 3 y 12, ¿no? Muchos factores. Pongamos 2 y 5 ahora. En la primera sale 6x y en la segunda 20x. Y vemos que ahí ya cumple, ¿no? Ahí hace 26. Entonces, ahí ya tendríamos la respuesta correcta. Entonces, ¿cuál es la factorización? Después de todo lo que se hace, los dos factores que obtienes de tu factorización. El primer factor sería de forma lineal, x al cuadrado más 2x más 4. El segundo factor, x al cuadrado más 5x más 3. ¿De acuerdo? Y ahí queda. Entonces dice indicar la suma de coeficientes de un factor primo. Aquí, acuérdate que este vale 1. La suma de coeficientes de aquí sería 1 más 2 más 4 sería 7. Y aquí sería 5, 8 y 1, 9, ¿no? Entonces tenemos la alternativa dado. Ya. Entonces, así es como se factoriza de forma de aspa doble especial. ¿Ok? No hay mucha esencia, solamente, como ustedes verán, las dos aspas que hacemos nosotros aquí. La primera, hemos dicho que es la de los extremos, ¿de acuerdo? Para obtener este de acá. Y la segunda es esta que cumple la primera parte, o sea, debió cumplir esto. Y solamente faltaba verificar la segunda parte. Cuando no se cumple, se tiene que ajustar acá, así como nosotros hemos ajustado, igual acá. Muy bien, pasamos a la segunda, a la tercera, perdón. A la tercera pregunta. ¿Qué otra pregunta viene acá de factorización? Una factorización de quita y pon. Recordemos que el proceso de factorización es escribir una suma en productos. Esa es la esencia. ¿De acuerdo?
Para resolver este problema necesitamos algunos saberes previos. Vamos a escribir acá e igual x quinta más x más 1. Y vamos a poner un primer saber previo. X al cubo menos 1 es x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Otra es x al cubo más 1, x más 1, x al cuadrado menos x más 1. ¿De acuerdo? Esos dos productos notables, nosotros los conocemos bien cuando se hace la famosa diferencia de cubos. Ahora, ¿por qué tendría que utilizar o conocer esto para factorizar? Primero porque el factor final es 1. Te puedes dar cuenta adicional a eso, que también tienes acá un x más 1. ¿De acuerdo? Yo veo acá un x más 1 y acá también veo un x más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como yo veo un x más 1, me faltaría un x cuadrado. Entonces, podría hacer un ajuste aquí agregando, ¿no? Mira, a ver, pongo x quinta, más acá pongo x más 1. Mira lo que pasa cuando yo le agrego acá el x cuadrado, acá lo voy a poner más, es más. Yo le agrego el x al cuadrado, pero también le quito. Quiero que te des cuenta que la parte en azul se cancela y todo lo que tenemos ahí es lo mismo que arriba, ¿de acuerdo? Pero ahora nosotros vamos a factorizar esta parte y esta se va a quedar igual, ¿de acuerdo? En ese sentido, ¿ya? Entonces, agrupamos convenientemente. En los libros de álgebra siempre dice agrupando convenientemente. Algunas veces no entiende por qué. Entonces, e igual, aquí factor común, x al cuadrado, y te quedaría x al cubo menos 1. Y acá queda igual, ¿no? X al cuadrado más x más 1. Ahora, ¿qué pasa con este? Aquí está su factorización, ¿no? Entonces, esto es igual x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. No te olvides que toda esta factorización de acá, toda esta factorización de aquí, representa este de acá. ¿De acuerdo? Toda esa factorización. La fórmula está aquí al costado, ¿de acuerdo? Más, ahora ponemos el factor que faltaba. Y acá podemos notar claramente que se está repitiendo un factor primo. Mira, este con este. Pero antes de factorizarle, acá lo voy a poner por 1. Porque siempre el alumno se equivoca cuando hace la factorización de términos un poco más extensos, ¿no? Factorizo la parte en naranja. Y me va a quedar esta expresión. Más, ahora si sale esta parte queda 1. Finalmente tendría esta parte. ¿De acuerdo? Y esto lo puedo multiplicar acá. Quedando x3 menos x2 más 1. ¿De acuerdo? Otra manera de calcularlo, muchachos, como vemos la expresión mencionada, esta expresión contiene el factor de aquí y tiene el otro factor, ¿de acuerdo? Hay otra manera de factorizar usando división algebraica, pero el tema de hoy no es estudiar la división algebraica.
¿De acuerdo? Solamente para darles un indicio, podríamos pensar x5 más x más 1, o un factor que lleve quinta, piensa siempre en que puede ser divisible por quién, por este factor de acá, por el de acá, ¿de acuerdo? Por este de acá lo estoy mencionando, por este o por el de acá. Entonces divide este polinomio entre uno de estos dos. Si la división te sale 0, ya tienes un factor. ¿De acuerdo? Ese es otro camino un poco más, digamos, forzado, pero a la vez productivo. Tenemos otra quinta, mira, ve aquí. De acuerdo, ya lo borré el anterior, pero lo volvemos a poner por acá. Habíamos dicho x al cubo menos 1, x al cubo, x menos 1 primero, x al cuadrado más x más 1, x al cubo más 1, x más 1, x al cuadrado menos x más 1. ¿De acuerdo? Ya necesitamos nuevamente esto. ¿Cómo vamos a resolver esta expresión? A ver, escribimos por acá x a la quinta. Se parece un poco por el hecho de que tienes un más 1, ¿no? Aquí, ¿cómo es la idea? Miren, ve. Normalmente los problemas de quinta tienen esta similitud. Tienes un x al cuadrado, acá tienes un x y tienes un 1. Si te das cuenta, cada factor de acá va disminuyendo en un grado, ¿no? X cuadrado, le quitas un grado, x. X le quitas un grado, 1. Acá tengo x quinta, le quito un grado, x cuarta. Y si le quitara un grado sería x cubo, y eso me faltaría, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar x cubo. Ya, acá agrego x cubo y resto x cubo. Para que te fijes que lo que está aquí es igual a lo anterior. ¿Ya? Ahora agrupamos, ahora este se va a agrupar y aquí voy a sacar el factor, ¿no? Vamos a agruparlo. X quinta más x cuarta más x al cubo. Y aquí lo voy a sacar el menos afuera para que me quede de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Ya? Ahora sí factorizamos. Aquí el menor exponente es 3 y te quedaría x al cuadrado más x más 1. Y esta expresión de acá está al costado izquierdo, acá está. X menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Como podemos notar, hay dos expresiones en cada factor de suma de la diferencia que se repite, ¿no? Que es x al cuadrado más x más 1. Ahora, al hacer eso quedaría x al cubo menos, y acá sería menos, lo voy a poner primero así para que te des cuenta. Luego este menos va a ingresar y te va a quedar x al cuadrado más x más 1. Y acá quedaría x al cubo menos x más 1. ¿No? Nuevamente la suma de coeficientes, no te olvides 1, 1. La suma aquí sería, acá la suma es 3 y aquí la suma es 1. Clave a marcar entonces, beso. ¿De acuerdo? Entonces podemos notar acá que es bien fácil si le ponemos mucho punch. ¿De acuerdo? Entonces esa es una forma de poder factorizar. La otra manera, como les digo, podría haber sido
dividiendo entre uno de estos factores y nos da la respuesta. Por lo general, cuando el problema es demasiado complicado, se aconseja hacer la división entre uno de ellos dos. Si resulta, entonces tienes la respuesta. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. No sé qué más tenemos por acá. Tenemos otra factorización un poquito más pesada. Un poquito más pesada. Vamos a escribir por aquí e igual x a la 7 más x a la 5 más 1. He vuelto a borrar, tendré que volver a escribirlo acá. ¿Por qué? ¿Por qué vuelta voy a utilizar si acá no es quinta, dirás tú? Lo que pasa es que si te pones a pensar un momento en el factor que nos dan a factorizar, o esta expresión, tiene 7 y luego tiene 5. Hace rato hablábamos de que es importante que era importante que los términos sean consecutivos, ¿te acuerdas? Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a agregar, vamos a escribir de nuevo el x a la 7, aquí le voy a poner, miren, le pongo el x a la sexta, acá va a venir el x a la quinta y luego por acá le quito el x a la sexta para que no se afecte la expresión, es decir, estoy quitando y poniendo, quito y pongo, el quita y pongo. ¿Para qué hago eso? Para luego agrupar. Esta parte lo voy a agrupar y acá voy a sacar el menos. Acá me va a quedar x a la 7 ya factorizado, ya x a la 6, x a la quinta menos afuera y te va a quedar x sexta menos 1. Está fácil aquí sacar el primer factor que x es 3, no, 5, ¿no? 5. 5 acá. Queda x2, x y 1. Y acá, ¿qué hacemos aquí? Diferencia de cubos, ¿no? O de cuadrados. ¿Qué dicen ustedes? X a la sexta menos 1 puedo escribirlo como x al cubo menos 1 por x al cubo más 1 y menos 1, ¿no? Otra manera de verlo sería x al cuadrado al cubo menos 1 y poder usar una de ellas. ¿De acuerdo? Esa es otra manera, ¿no? Pero que creo que primero utilizando diferencia está bien. Ya ahí tenemos la expresión. Ahora, no podemos factorizar nada. Pero uno de estos factores, me faltó el 3, uno de estos factores tiene esta expresión y es la que necesitamos. Entonces el que vamos a desdoblar es este. La expresión queda x a la quinta por x al cuadrado más x más 1. Y este de aquí es x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Y luego seguiría x al cubo más 1. No te olvides que el x al cubo menos 1 abarca toda esta parte de acá. Ya no te vayas a olvidar. Ahora, podemos notar también acá el factorio. De acuerdo, el factor sería este de acá. Este de acá. Ese es el factor que va a salir. Entonces, factorizando esa parte nos quedaría x al cuadrado más x más 1. Y tendríamos aparte x a la quinta menos x menos 1 nomás. No. Recuerda que los tres se están multiplicando acá. Entonces, por x al cubo más 1. En la parte de acá podríamos factorizarlo, mejor dicho, multiplicar y tener la expresión. Esta parte de acá, hasta donde yo sé, no se puede factorizar, ¿de acuerdo? Entonces, el factor que nos piden es el de aquí. Entonces, este debe ser el factor ax cuadrado más bx más c. Es fácil notar
que la A es 1, el B es 1 y el C es 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos piden el producto de ellos. La respuesta sería 1, ¿no? Clave de este ejercicio, avión. Ya, como te puedes dar cuenta, así funcionan las factorizaciones. No hay un criterio extraño, nada de eso. Las factorizaciones con x quinto y x a la 7 tienen que ver mucho con esto. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Estas factorizaciones necesitan de estos productos notables, son importantes. Como les digo, ¿cómo me doy cuenta? Me doy cuenta cuando yo me fijo en la expresión y si veo que va disminuyendo de uno en uno, yo estoy seguro que voy a utilizar esto. Hay otra identidad interesante que se llama la identidad de Argand. Lo voy a explicar acá, como todavía tenemos un poquito de tiempo, lo voy a explicar acá. Hay otra, pero que se utiliza para cuartas y como en un paralelo solamente se explica de manera rápida, quiero que les quede. Por ejemplo, Argand. ¿Cómo es Argand? Hay una fórmula que te dicen, si no me equivoco, x a la cuarta más x al cuadrado más 1. Me piden factorizar. ¿Ya? Este es un pequeño paréntesis para que repase. Entonces, Argand te pone de frente la fórmula, el alumno no sabe qué hizo. Entonces, acá lo que se busca siempre es un cuadrado perfecto, pero tú sabes que todo cuadrado perfecto es el primero al cuadrado. Vamos a escribir aquí a más b al cuadrado. Primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Acá tenemos, si nos pusiéramos a pensar que el a fuera x cuadrado y el b fuera 1, como acá estamos viendo, tendríamos aquí lo siguiente, ¿no? El primero al cuadrado cuarta el doble del primero por el segundo al cuadrado, tendríamos x cuarta más 2x cuadrado más 1, y acá no está así. Entonces, ¿qué podremos hacer acá? Sumamos un x al cuadrado y restamos un x al cuadrado. Entonces ahora agrupamos esta parte y nos quedaría x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? De esa manera. Y luego el menos x al cuadrado. Ahora, esta expresión es x al cuadrado más 1 al cuadrado. Menos x al cuadrado. Acá arriba le voy a poner lo que estaba al comienzo para saber qué hemos factorizado. ¿De acuerdo? Y acá, como podemos notar, hay una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, el primer factor sería esta expresión más el x, ¿no? Y la otra expresión sería menos el x. Y si agrupas, te quedaría x al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. O sea, siempre agrupas o siempre vas a tener en cuenta estos dos factores, mira. En toda factorización, un 80% llevan estos dos factores. O bien en la factorización consigues esta expresión, o bien consigues la otra expresión, ¿de acuerdo? Pero hay que recordarlo siempre, hay que tenerlo en cuenta, porque esto es muy común en los problemas de nivel. Para cuestiones de avanzado siempre va a buscar hacer eso, ¿ya? Muy bien, vamos a borrar y pasamos a la siguiente. Este es el tema factorización y el teorema binomio de Newton. Un binomio de Newton. Vamos a ver qué podemos recordar del binomio. El binomio de Newton, creo que acá lo voy a poner la parte teórica. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle por acá la parte teórica, por acá. Un poquito menos, creo. La parte teórica. Nosotros tenemos
una expresión de la siguiente manera. A más B a la n. Entonces queremos de acá conseguir el término de posición k. Entonces la fórmula dice que el término tk más 1 es igual combinatoria de n en k a la n menos k b a la k. ¿De acuerdo? Otra cosa aquí también, que este de acá tiene el número de términos, siempre es n más 1. ¿De acuerdo? Y esto de acá se fundamenta en el famoso triángulo de Pascal, ¿no? 1, 1, ¿te acuerdas? De repente conoces el triángulo de Pascal. A veces para elevar una potencia de un binomio, no es tan necesario estar haciendo todo esto porque eso sale de este triángulo, donde nosotros tenemos que aprender aquí, por ejemplo, la combinatoria es lo que tenemos que aprender. ¿De acuerdo? Entonces en la pregunta de acá nos dicen calcular el coeficiente x a la 60 de esta expresión, que tenemos x al cuadrado menos x a la 40. ¿De acuerdo? Entonces reemplazamos datos. Por ejemplo, ¿quién es A? X al cuadrado. ¿Quién es B? Es menos X. Esto es lo interesante, ¿ya? Y a veces el alumno lo aprende con más y acá dice, ¿ahora qué hago acá? O me ponen una formulita con menos. No, en realidad podemos hacer lo siguiente, ¿no? Para no poner tanta fórmula, podríamos usar esta expresión. ¿De acuerdo? Que el B sea todo este menos X y estamos en la expresión de acá. ¿Quién más nos falta? El N. El N es igual a 40. Finalmente nos piden calcular el coeficiente, o sea, el término TK más 1 no sabemos qué posición es. Entonces ponemos combinatoria de n en k, x a la n menos k, o mejor dicho, a la n menos k y b a la k. Ahora reemplacemos combinatoria de n en k, el a es x al cuadrado, este señor de acá es 40 menos k, y el b es menos x a la k. Combinatoria de n en k. Y acá, si te das cuenta, tendría que multiplicar este 2 a todo esto, ¿no? A los dos de acá. Al multiplicar te va a quedar x a la 80 menos 2k. Y este te va a quedar menos 1 a la k. Solamente es referencial x a la k. Porque como es menos 1 por x, lo desdoblo, ¿no? ¿Para qué hago eso? Porque necesito yo esta expresión de acá, multiplicarla con esta. Entonces, si yo multiplico, bueno, vamos agrupando bonito, menos 1 a la k, combinatoria de n en k, x, producto de bases iguales, los exponentes se suman, estaría sumando menos 80 menos 2k más k. Me estaría quedando menos 1 a la k, combinatoria de nk, x a la 80 menos k. Ahora, como dice que debe ser 60, entonces yo concluyo que 80 menos k debe ser 60, entonces k es igual a 20. ¿De acuerdo? K es igual a 20. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos calculado el K. Si la pregunta hubiera sido, ¿qué posición tiene? La respuesta no sería 20, sino la respuesta sería, ojo acá, cuidado, porque el alumno siempre falla aquí. ¿Qué posición tendría el término de, si dijera, qué posición tendría el término que tiene la parte literal x a la 60? La respuesta no sería 20, sino sería ¿cuánto? 21. ¿De acuerdo? Muy bien, pero no nos piden eso, nos están pidiendo el coeficiente, ¿no? Acá claramente dice
el coeficiente. Si nos piden el coeficiente, sabemos que el coeficiente es todo esto. ¿Ya? Entonces por acá podemos poner el coeficiente pedido, que es menos 1 a la k, combinatoria de n en k. Como el n es 40 y ahora sabemos que el k es 20, ¿de acuerdo? Hemos acabado de calcularlo, acá lo tenemos. Como ya sabemos que es 20, reemplazamos nada más. Sería el coeficiente, sería menos 1 a la 20. Por las claves se notaba que tenía que ser par. Combinatoria de 40 en 20. Eso se va y solamente quedaría acá combinatoria de 40 en 20. Vamos a tratar de escribirlo esto como una combinatoria. ¿Cómo se escribía la combinatoria de n en k? Era n factorial, k factorial y n menos k factorial, ¿de acuerdo? Voy a borrar un momento el triángulo de Pascal. Creo que no nos es útil por el momento. Pero si tuviera que ser clase de binomio de Newton, tendría que explicar con el triángulo de Pascal. Muy bien. Entonces nos estaría quedando, al hacer el reemplazo respectivo acá, sería 40 factorial, abajo 20, que es el k, factorial, multiplicado por la resta, que sería 20 de nuevo, ¿no? Porque acá dice n factorial, k factorial, y acá tenemos la resta, ¿de acuerdo? La resta. Entonces ahí queda. Acá, como vemos en el denominador, tenemos un 20 factorial al cuadrado, ¿no? Y esa sería la respuesta. ¿Cuál sería la clave entonces? Al parecer es avión. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, revisamos. ¿Hay alguna observación de repente? Creo que no hay preguntas. Hay que tener cuidado. El alumno lo ve las claves y se asusta. Pero en realidad, como vemos, está fácil, ¿no? A ver, ¿hay alguna observación ahí de repente? Perfecto. ¿Ya? Entonces, esta parte es necesaria recordarla. Ya les pediría que por favor lo repasen, porque luego se ve cocientes notables, cambia esta fórmula, ¿no? En cocientes notables no hay la combinatoria, no hay el más uno, y el alumno se equivoca binomio con este, hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a la pregunta número 7. Esta es una pregunta que siempre va a venir en un examen. No interesa el grado de dificultad, lo que interesa sobre todo es la esencia de la pregunta. Acá nos dicen, calcule el término independiente de esto. Ya ponemos por acá W. ¿Por qué me piden el término independiente? Primero, es cierto que es un binomio que está a la 12, pero al desarrollar lo que vamos a obtener es una expresión algebraica. No necesariamente un polinomio porque acá está el x abajo, ¿de acuerdo? Entonces nos va a quedar factores arriba y factores abajo. En realidad no podríamos llamarlo polinomio, pero sí podemos llamarlo expresión algebraica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la clase o con calcular esto? Lo que pasa es que tenemos que usar la fórmula y encontrar la manera de que esto se cancele y solamente me queda un número. ¿De acuerdo? ¿Cómo se consigue? Reemplacemos por. Pero el alumno dice, pero yo no sé qué posición tiene el término independiente. Entonces, como en el anterior, hemos visto que tampoco conocíamos el término independiente. Sin embargo, nuestro trabajo era calcular la respuesta. Entonces, aquí el primer paso es, el A es x entre 2, el B es 2 entre x,
¿De acuerdo? Ahora, el n, no me se olvidan del n, el n es 12. Y vamos a calcular el término tk más 1, que sería combinatoria de n en k. Lo vamos a seguir dejando como combinatoria de n en k. Y al final lo reemplazamos. Luego ponemos aquí el a, que es x entre 2 a la n menos k. Como no sabemos, sería el n es 12, n menos k, 12 menos k. Y el otro sería 2 entre x, simplemente a la k. ¿Ya? Tenemos que desarrollar, nos quedaría, en este factor nos va a quedar x a la 12 menos k. 2 a la 12 menos k. Estoy aplicando que una fracción, una potencia a una fracción es la fracción de cada una de las potencias. ¿De acuerdo? Ahora, lo mismo va a pasar acá, sería 2 a la k entre x a la k. Y aquí viene la jugada, para no hacer tanto cálculo, tanto lío. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta expresión que tenemos acá, con esta expresión de aquí, se tienen que cancelar. Entonces, decir, este con este se va y tendría lo que me piden acá, el término independiente. ¿De acuerdo? Ya lo borré acá, un K. A ver. Porque el siguiente paso debería ser cociente de bases iguales, bueno, se restan, ¿no? Pero si los dos van a tener el mismo exponente, se cancelarían o no. O sea, 12 menos K. Si yo lo igualo al K, van a tener el mismo exponente y se van a cancelar. Entonces aquí 12 igual 2K. K igual 6. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿qué término, qué posición va a ser? La posición en realidad va a ser la posición séptima, porque es 6 más 1, pero el K es 6. Recuerda que el número de términos que tiene esta expresión es 13, porque el n vale 12, pero el número de términos siempre es n más 1. Ya está. Entonces, como ya se canceló, ya eliminé este señor con este señor, ¿qué quedaría? Si quieres puedes poner el término acá, ¿no? Términos 7, ¿no? Combinatoria de n en k. Vamos a primero dejarlo en abstracto y luego lo ponemos sus variables. 2 a la k y acá 2 a la 12 menos k. Entonces, acá reemplacemos combinatoria n, 12, k, 6, 2 a la 6, 2 a la 6. Como te das cuenta, también se cancelaban. No te lo dije, pero era notorio, ¿no? Porque como esta expresión es la misma que la otra, al cancelarse parte de ella, la otra parte tenía que cancelarse también. O sea, este con este, chao. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la combinatoria. Entonces acá el alumno dice lo siguiente, es 12 factorial entre 6 factorial por 6 factorial. Uy, profe, lo igualito que hace rato, sí. ¿Y ahora qué hacemos? El 12 lo vamos a bajar. Propiedades del factorial, vamos bajando 12, 11, 10, 9, 8, 7 y 6 factorial. Esa es parte de lo que es factoriales. Ustedes probablemente han revisado ya análisis combinatorio. Conocen esto de acá, ¿no? La manipulación de los factoriales no debe ser un problema para ustedes. En RM se usa bastante. En matemáticas se usa cuando se hace binomio, nada más me parece. El primer 6 factorial lo dejamos, pero el segundo sí lo vamos a trabajar, que sería 6, acá borramos 6 y vamos bajando hasta el 1, ¿no? Porque esa es la idea, 5, 4, 3, 2, 1. Y empezamos la racha de simplificación, ¿no? Este 6 con este 6 se va. Aquí hay un 8, con este 8 se elimina.
Mira, acá hay 30, ¿no? 30 y ese 3 hace 90 y ese 90 se va con el de acá. Me queda 12 por 7, 12 por 11 por 7. ¿Ya? Quedaría 12 por 11 por 7. Y acá para multiplicar más fácil sería 12 por 7 es 84 y por 11. Tú sabes que la multiplicación es 4, 8 más 4, 12 lleva 1, 924. ¿De acuerdo? Ese sería su término independiente. 924. ¿En qué posición se encuentra? Acá dice, en la posición séptima. ¿De acuerdo? De esta manera tenemos la respuesta. ¿De acuerdo? De esa manera. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Como se dan cuenta, no es nada difícil, es solamente manipular bien nada más expresiones y dominar un poquito las combinatorias y los factoriales. Otra también, pero acá está interesante, acá no nos piden el término independiente, nos dicen, calcule usted la posición del término independiente, en qué lugar. Acá es donde vamos a utilizar, como les mencionaba antes, si era acá el K más 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces escribimos la expresión por acá, J es igual. La parte superior la quiero escribir como un X a la 2/3, ¿de acuerdo? Ya, ¿lo puedo hacer? Puedo hacerlo. Entre 2 y el otro sería 1 entre X a la 1/5. 13, ¿de acuerdo? Reemplazamos A es X a la 2/3 entre 2 y B es 1 entre X a la 1/5. Y el N es 13, quiere decir que ¿cuántos factores va a tener esta expresión? Va a tener 14. Nosotros buscamos el término TK más 1. Acuérdate, este es el que vamos a dar como respuesta. Combinatoria de N en K, no voy a poner 3 y K porque como no vamos a buscar el coeficiente, da lo mismo poner esto. Escribimos el primer factor X a la 2/3 entre 2 a la N menos K, o sea, la 13 menos K por 1 sobre X a la 1/5 a la K. Desarrollando un poquito más aquí, sería, el primero sería X a la 2/3 a la 13 menos K. ¿De acuerdo? Y acá abajo 2 a la 13 menos K. Y acá sería, bueno, arriba es 1 y abajo sería X a la 1/5 a la K. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer análisis, ¿de acuerdo? La primera expresión que vamos a analizar es 2/3 por 13 menos K. Y la segunda expresión es 1/5 por K. De la primera, ¿qué podemos decir? De la primera podemos decir lo siguiente. 13 menos K debe ser un múltiplo de 3, ¿sí o no? ¿De acuerdo? La primera tiene que decir que el 13 menos K tiene que ser un múltiplo de 3. Y de acá podemos ahondar un poquito más. No sé si ya habrán visto divisibilidad. A ver, me dicen en el chat, ¿han visto divisibilidad? A ver, alguien del grupo me puede dar una respuesta para tener una idea si ya han revisado, si ya han visto. No sé, a ver, ¿quién del grupo me puede comentar en el chat si ya vieron divisibilidad? Para solamente hacer el paso directo. Porque lo que se hace aquí es lo siguiente, miren. Este 3 es múltiplo de 3 más 1. Menos K es múltiplo de 3. Me va a quedar 1 menos K múltiplo de 3
Y yo puedo cambiar de signo y me queda que K menos 1 es múltiplo de 3. Entonces, al otro lado sería, el K sería múltiplo de 3 más 1. A eso llego con la primera parte. ¿De acuerdo? Ahora, revisando la segunda, como esta expresión debe ser un número entero, entonces aquí yo tendría que decir que el K debe ser un múltiplo de 5, ¿no? Y estoy frente a dos datos que necesito que se cumplan simultáneamente, pero tengo que recordar que el K aquí, esto también no se ha dicho, pero el K es importante. El K es mayor o igual que 0, pero menor o igual que ¿cuánto? 13, ¿no? O 12. A ver qué dicen ustedes, 13 o 12. K puede ser 0, si es 0, ¿por qué? Si fuera 0, acá sería el término 1, y si fuera 13, sería el término 14. Hemos dicho que tiene 14 términos. Entonces, ¿qué número cumplen estos dos? ¿Cuál sería el primer número que cumplen estos dos? A ver, ¿será que es cierto que el primer número que cumplen estos dos es el 10 o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo me di cuenta? Sería la pregunta interesante, ¿no? Y, profe, ¿cómo se da cuenta usted que es el 10? Bueno, tienes que pensar en un múltiplo de 3, que dice acá, que al sumarle 1 o termine en 5 o termine en 0. Para que termine en 5, el múltiplo de 3 tiene que terminar en 4, o sea, quiere decir que tendría que haber sido un 24, ¿no? Pero si fuera 24, quiere decir que sería 24 más 1 sería 25, y el K no podía ser. Justamente por eso, mientras yo estaba pensando que el 24 no podía ser, y mientras escribía aquí, se me vino a la mente el número 10, porque 9 más 1, 10, es múltiplo de 5, ¿ya? Hay una técnica para encontrar un valor cuando tienes esta expresión, ¿de acuerdo? Es parte de la aritmética. En divisibilidad, ustedes pueden decirle a su profesor de aritmética, podrían decirle lo siguiente, ¿no? A manera de que les haga una clase adicional, o de repente dentro de sus temas, que le digan, profesor, yo tengo el siguiente sistema de divisibilidad. ¿Cómo lo resuelvo? ¿O cuál es la solución? Ojo, la solución que yo estoy dando no es la única. En los problemas de divisibilidad hay muchas soluciones, infinidad de soluciones, ¿de acuerdo? Inclusive se han hecho teoremas potentes para resolver cuando son más de dos. O sea, cuando te pongo otro más de aquí, o 4 aquí, que hayan 4 sistemas o 4 ecuaciones de divisibilidad, hay teoremas fuertes que resuelven esto. ¿De acuerdo? Esa es matemática o aritmética avanzada. No todos conocen eso. Entonces, ya, pero como ya sacamos la respuesta que el K es 10, la respuesta nos dice la posición. La posición habíamos dicho que era K más 1, entonces el término independiente se encuentra en la posición número 11. Entonces la clave a marcar sería beso. Cuidado, marques avión porque pensaste que salía avión, pero es siempre cae el alumno, así que hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Entonces la clave a marcar ahí era ese de ahí, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta muy interesante. Vamos a revisarla. Esta de aquí, porque, ¿qué pasa con esta expresión? Dirá alguien, ¿no? Lo que pasa es que si te pones a pensar un momento, esto es como escribir 1 entre 1 más x a la menos 2 al cubo. Si quieres, puede ser un poquito más específico, 1 más 1 sobre x al cuadrado al cubo. Y esto, si quieres, un poco más. Sería x al cuadrado más 1
al cubo entre x al cuadrado. Y haciendo al cubo, perdón, acá. Al cuadrado y luego al cubo. Estoy escribiendo mal acá. O sea, a la sexta ya de frente, ¿no? Sube, ¿no? Este es 1 entre 1 y sube quedando x sexta entre x al cuadrado más 1 al cubo. Mira, la expresión que nos dan, que tiene forma de binomio, se ha convertido en una fracción. Ahora, si yo dividiera x a la sexta entre, ahora desarrollo esto, el primero al cubo, más el triple del primero por el primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el segundo al cubo, ¿no? Esto quedaría x a la sexta y en el denominador nos estaría quedando x a la sexta más 3x a la cuarta más 3x al cuadrado más 1. O sea, de un binomio hemos pasado a una división, mira. Vamos a ver si podemos resolverlo de manera tradicional. Porque esta división me va a arrojar términos infinitos y a mí me están pidiendo el tercer término. Ojo aquí, ¿eh? Piden el tercer término. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir para verificar que esto de Newton se cumple, pero se tiene que ampliar. Acá hay que cambiar porque el número combinatorio no va a funcionar con estos números negativos. Acá se cambia por el binomial. Ahorita voy a explicar eso. Miren lo que pasa aquí, ¿ya? Vamos a ver si funciona. Si funciona correctamente. Entonces ponemos por acá 1. Sería x a la sexta. Cambia de signo. 0. Seguimos multiplicando. Menos 3x cuarta. Menos 3x cuadrado. Menos 1. Entonces al hacer la resta nos queda, bueno, 0, yo no lo voy a poner, solamente quería explicar que se simplifica. Queda menos 3x cuarta, menos 3x cuadrado, menos 1. Entonces división algebraica básica. Ahora aquí en esta parte cambio de signo, pongo 3 y le pongo menos 2. Entonces multiplico y me quedaría aquí más 3x a la cuarta. Este con este quedaría menos 9, viene más 9. X al cuadrado menos vuelta más 9 de nuevo x, no, más 9 nada más, ¿no? Después se va. Y el último quedaría menos 3x a la menos 2. Nuevamente, así como acá eliminamos acá, quedando acá 6x al cuadrado más 8 menos 3x a la menos 2. Uno más. Sería menos ahora, o más 6x a la menos 4. Nos quedaría menos 6x a la 2. 3x con 4 sería menos 18. 18x a la 0, o sea 18 nada más. Este con este te va a quedar 18 también, pero va a ser menos 18x a la menos 2. Y el último menos 6x a la menos 4. Si cancelamos acá, ¿de acuerdo? Podríamos seguir, ¿no? Pero como me están pidiendo el tercer término, sería este. Se sería en realidad enano la clave. ¿Ya? Pero el alumno se pregunta, ¿no? ¿Tengo que estar resolviendo una pregunta de esta manera? Entonces la respuesta es no. Podemos seguir utilizando esta parte. El alumno dice, ¿es en serio yo puedo seguir utilizando? Sí se puede. Ahora vamos a ver que esto es cierto. Pero vamos a ampliar aquí el concepto de binomio de Newton para exponente no natural. Entonces, por aquí vamos a poner un recuadro para que quede claro. Y vamos a escribir la fórmula. Ya. Vamos a poner aquí que igual A más B a la M. Vamos a ponerle a la M. ¿Ya? El número de términos es infinito cuando el M no pertenece a los naturales, así de frente, ¿ya?
Por ejemplo, el menos 3 no es natural. ¿Ya? ¿Cómo calculo el término tk más 1? Es binomial de m en k igual a la m menos k, b a la k. ¿Qué es este binomial? Este binomial, ¿qué dice? Vas a poner aquí el primer binomial, ¿de acuerdo? Luego vas a multiplicarle por 1 menos, como el factorial, ¿no? En vez del factorial vas a multiplicar tantas veces como sean, hasta creo que es n menos k más 1, me parece que es. Si este fuera 1, sería, si este fuera 1, un factor, si fueran 2, sí, ahí está. Y en la parte del denominador tiene que ir, pues lo normal, ¿no? Porque el k siempre va a terminar siendo un número entero. Entonces abajo siempre va a ser k factorial. ¿Ya? Parece lo mismo, incluso el alumno dice, pero es lo mismo que el anterior. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el binomial acepta fracciones y negativos, el factorial no. Entonces acá escribimos nuestra pregunta, nos están dando que es 1 más x a la menos 2 a la menos 3, que va a abrir expresiones o términos infinitos. ¿Ya? A ver, reemplacemos el a es 1, el b es x a la menos 2, el m es menos 3 y nos piden el tercer término, o sea, sería 2, ¿no? Porque yo quiero el tk más 1. Yo quiero el tercer término, el k sería 2. Volvemos a escribir solamente, para gusto de ustedes, la formulita aquí. Y procedemos a reemplazar el término 3, binomial de menos 3, el k es 2, el a es 1, a la m que es menos 3 menos 2, x a la menos 2 a la 2, porque el k es 2, no te olvides. ¿Cómo se trabaja este? Acá dice la cantidad que hay arriba, quizás no se note, ¿no? El número de términos que hay aquí, hay k términos. Por eso te digo que debe ser un número, el k siempre va a ser un número natural. Entonces, ¿cuántos términos tengo que desarrollar arriba? 2 términos. Sería, el primer término sería menos 3, el segundo sería, réstale al menos 3, 1 sería menos 4. Abajo sería 2 factorial. Esto es 1 a la menos 5, sería simplemente 1. Y esto es x a la menos 4. Entonces arriba sale 12. 2 factorial es 2. Y como vemos, tenemos lo mismo. Y esa sería la clave que ya lo marcamos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera funciona el factor, el binomio de Newton. Cuando el término no es el exponente no es un número natural. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a la última pregunta. Nos ha faltado solamente una parte, me hubiera gustado poder agregarlo, pero como es mucho, o sea, imagínate, factorización, casos aspa doble, aspa doble especial, ¿no? Quita y pon, nos ha faltado aspa triple, ¿no? Acá binomio de Newton, exponente entero, exponente fraccionario, ya lo borro una parte ya del binomio. Esto también funciona igual, como diría la fórmula aguanta con estos términos, así que no hay problema. Vamos a escribirlos aquí, la expresión primero, a trabajar 1 menos x cuarta a la menos 1 medio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, escribimos aquí quién es el a, quién es el b, quién es el m y quién es el k.
Cuarto término, el K vale 3. El M es menos 1/2. El A es 1 y el B es menos X cuarta. Ya aprendimos que esto lo puedo escribir como 1 más menos X cuarta. Acuérdense. Para no estar aprendiendo múltiples fórmulas, acuérdate de agrupar de esa manera. El término cuarto sería primero el término K. K más 1. Hemos dicho que es binomial MK a la N menos K, B a la K. Término cuarto sería el binomial de menos 1/2. 3, el A es 1. N, perdón, era M acá. M es menos 1/2. Menos 3 y B, que era menos X cuarta. Tiene que estar al cubo. Como nos dicen 4 términos, acá sería el primer término es menos 1/2. El siguiente, réstale 1 a 1/2. Sería menos 3/2. Y al menos 3/2 réstale 1 sería menos 5/2. Sobre 3 factorial. Y acá quedaría X negativo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto es menos. Porque es exponente impar menos X a la 12. Entonces al multiplicar podemos notar que la respuesta va a ser positiva. Arriba queda 15 entre 8. Y este es 6, ¿no? 3 por 2 por 1. Entonces acá podemos multiplicar así. No te olvides que acá tenías X a la 12. Nos estaría quedando 6 entre 48. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? 15 entre 48. X a la 12. Sacamos, ¿podemos sacar acá algo? ¿Sí? A ver. Podría ser tercia. 5 y acá tercia sería 16, ¿no? 5 entre 16. Entonces la respuesta final sería 5/16. X a la 12. ¿Cuál sería, según ustedes, cuál sería la clave a trabajar aquí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál creen que es la respuesta? Parece ser que la respuesta va a ser, ¿cuál? Avión, creo, ¿verdad? Porque desde ya podemos descartar que este y este no pueden ser. Y como 5 entre 16 es una expresión menor a 1, ¿no? 5 entre 16 es menor que 1, la única clave razonable es avión, ¿no? ¿De acuerdo? No es una pregunta fácil, no lo es. Pero eso no implica o no quita de que pueda no ser la correcta, ¿no? Pero si dividimos y si no sale que es 0,33125, entonces estaríamos dentro de la respuesta correcta. Muy bien, antes de culminar la clase de hoy, vamos a revisar. Espero esta parte les haya parecido interesante. No siempre se enseña esto. Probablemente no han visto muchos de ustedes este tema con exponente no natural, pero se suele en avanzado, en paralelo, siempre hay que enseñar eso. Vamos viendo por acá qué ha venido. A ver, la primera y la segunda tienen una técnica, ¿ya? Lo había puesto en la domiciliaria. Bueno, nos ha quedado algo de tiempo para explicar. Aquí ya sabes qué vas a hacer ya. Te doy la pista para que lo termines. Acuérdate que el factor era x cuadrado, x y 1, ¿no? Entonces acá el factor que tienes que agregar es a este agrégale x y a este réstale x. Agrupas acá y agrupas aquí. Entonces acá agregar x y quitar x. Esa es la idea. Formas el cuadrático x cuadrado más x más 1 y en el otro haces una diferencia y te va a salir, ¿ya? Ese es correspondiente a la 3. ¿Qué dice la? Acá dice el término constante o independiente. Ya hemos visto. ¿Cuántos términos racionales presentes? Es una interesante pregunta, no hay tiempo ya, pero
La fórmula te dice que tienes que encontrar, cuando haces la fórmula, solamente acá explico la parte TK más 1 es igual combinatoria n en K a la n menos K y B a la K. Cuando tú resuelves esto, la raíz de X a la 9 menos K es raíz cúbica de X a la K. Acá vas a llegar al mismo sistema de hace rato. Este de acá debe ser un múltiplo de 2. El K debe ser un múltiplo de 3. ¿Cuánto tiene que ser si el K es un múltiplo de 2? Perdón, 9 menos K múltiplo de 2. Y el K un múltiplo de 3. ¿Qué posibilidades tiene el K? Y los que salen van a ser. Recuerda que la cantidad de términos que vas a tener aquí, como son 9, entonces el número de términos, en total, ¿cuántos son? 10, ¿sí o no? Acá cuando encuentras y resuelves, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que acá te sale 7 valores de K cumplen esto. Es un ejemplo, no te estoy dando la razón que son. Si acá salen 7 términos, entonces la respuesta sería 7, ¿no? Bueno, no es la clave. Si te dijeran no racionales, como te sale 7, la respuesta sería 3. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Hay preguntas que dicen racionales y otros dicen no racionales. Para que sean racionales tienen que cumplirla aquí. Seguramente va a salir unos, a ver, para más o menos dejártelo ya casi resuelto. Múltiplos de 3, pues el 0, el 3, el 6, el 9. Como son 10 términos, a lo más son 4. ¿Cuántos de estos cumplen esta parte? Y tendrías la respuesta, ¿de acuerdo? Acá igual, acá ya lo expliqué. ¿Qué pasó con las dos primeras? Son fáciles, sí, son fáciles. Pero ¿qué tengo que hacer? Acá hay un dato interesante, mira. Si la suma de coeficientes la efectúas, 1 al cubo es 1, 2, 1 al cuadrado es 1, menos 5 por 1 es 5, más 3, me da 0. ¿Sí? Entonces, hay un lema bonito que dice, si la suma de coeficientes del polinomio de P de X es igual a 0, entonces X menos 1 es factor común. Entonces puedes factorizar usando Ruffini y te salen los demás factores. Y acá, ¿qué pasa si sumamos? Me sale 1 al cubo es 1 menos 7 más 6. También me salió 0, mira. Entonces esta expresión ya tiene un factor que es X menos 1. Pero ese no va a ser la respuesta porque dice que la A es menor. Entonces ya tendríamos prácticamente la respuesta, ¿no? Parece que va a ser esta. Pero igual te dejo para que lo factorices, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Gracias por quedarse hasta el final de la clase. Espero les haya gustado. Los temas de paralelo son así un poco fuertes, ¿no? Se avanza más de un tema, pero eso no significa que podamos aprender y sacarle provecho, ¿de acuerdo? La siguiente semana, porque el CEPUN tiene sino 5 semanas, es un primer sumativo que abarca hasta estos temas. Después del sumativo vienen otras 5 semanas más que abarcan los temas complementarios de álgebra que faltan, como es división, cocientes notables, teoría de ecuaciones, inecuaciones y funciones, logaritmos también. Y luego todo empieza a tocar geometría, o sea, quiere decir que vamos a volver a ver geometría en un día sábado, pero geometría aplicada a un paralelo, cómo se resuelven los problemas de paralelo. Ahí la diferencia es que como son varios temas de geometría en uno solo, entonces tú no sabes en qué tema de geometría estás. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos temas de triángulos hay? Tenemos triángulos 1, triángulos 2, congruencia, trazos auxiliares, semejanza de triángulos, relaciones métricas 1, en triángulos obtusángulos, relaciones métricas 2, en triángulos rectángulos. Estamos hablando de 7 temas de triángulos y en una semana meten cualquier problema de esas 7 semanas. Por eso es que un paralelo de geometría tienes que estar a un nivel. Como nosotros ya estamos en la parte ya casi final para terminar en la parte de la geometría plana, porque esta semana que viene nos toca áreas de regiones triangulares.
Entonces el tema de triángulos no debería ser un problema para nosotros, pero de todas maneras hay que repasar. Pero eso todavía falta, solamente es un adelanto. Bueno chicos, gracias. Nos vemos el día lunes. El día lunes nos toca ver ángulos en posición normal. Por ahí estoy buscando unos problemas para que nos hagan pensar un rato. Gracias por su tiempo. Que tengan un excelente fin de semana. Y conmigo será hasta el día lunes. Cuídense mucho. Sigan estudiando. La clase del día de hoy ha terminado.